Hola queridos amigos y bienvenidos al sexto y último video de esta serie de presentaciones acerca de la cultura de la muerte. En esta presentación vamos a hablar de dos temas: el feminismo antivida y el humanismo secularista. Comenzamos con el feminismo antivida. El movimiento feminista de comienzo del siglo XX tuvo un inicio muy positivo en Estados Unidos. Líderes como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton promovieron cuestiones muy útiles como el derecho al voto para la mujer, su participación social y política, los salarios justos en el mundo laboral y también, muy importante, condenaban el aborto y apoyaban a la madre embarazada. Lamentablemente, hacia los años 60, este feminismo se desvió debido a cuestiones como el machismo, la violencia doméstica contra la mujer y otros factores negativos. Surgió un feminismo de corte antivida. Pudiéramos trazar el inicio de ese feminismo radical en el año 1963, cuando salió publicado el libro The Feminine Mystique, que podríamos traducir libremente como La mística femenina, cuya autora fue Betty Friedan. En este libro y en toda la ideología a partir de ahí del movimiento feminista, se abogaba por una total emancipación de la mujer del hogar y de la familia, e incluso hubo un rechazo de la maternidad por considerarlo un obstáculo, entre comillas, ante el progreso de la liberación femenina. Y este nuevo feminismo, por tanto, cayó en el problema de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y el propio lesbianismo. Empezó a ver este feminismo al hombre no como al esposo, al compañero de vida, sino como un competidor, como un rival. Y empezaron a surgir organizaciones en Estados Unidos, en el mundo, a favor de este tipo de feminismo. En Estados Unidos surgió y existe todavía la organización cuyas siglas en inglés son NOW, que significa Organización Nacional para la Mujer o National Organization for Women. A nivel internacional tenemos la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, National or International Coalition for the Health of Women, IWHC por sus siglas en inglés. Incluso ha surgido un feminismo dentro de la Iglesia Católica o que pretende ser parte de la Iglesia Católica, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Surgió en Estados Unidos con el nombre en inglés Catholics for Choice, pero se ha extendido por todo el continente latinoamericano. Y este tipo de feminismo abortista pretende hacerle creer al pueblo católico de que se puede aceptar el aborto y aún ser un buen católico. Incluso tuvieron el atrevimiento de repartir estampitas como la que vemos en pantalla, estampitas sacrílegas. En este caso fue en un foro internacional cuya sede tuvo lugar en San Juan, Puerto Rico, donde claramente se ve que se aboga por el aborto usando la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y últimamente, en los últimos años, tenemos también que este feminismo ha penetrado en Naciones Unidas en la Comisión por el Estatus de la Mujer, cuyas siglas en inglés es CSW, Commission for the Status of Women, cuya ideología, cuyo plan es también expandir en todo el mundo esta ideología de feminismo radical a favor del aborto, la anticoncepción, la esterilización y el lesbianismo. Pasemos ahora al tema del humanismo secularista, que es otra raíz ideológica de la cultura de la muerte. Se trata de un falso humanismo, una ideología que pone al hombre en el centro del mundo, del universo, en vez de poner a Dios. De hecho, es un tipo de humanismo, falso humanismo, que está cerrado al absoluto, la trascendencia, a Dios. Ve a Dios
como un obstáculo, entre comillas, para el progreso del hombre. Y esta ideología ha sido plasmada en dos manifiestos humanistas, uno publicado en el año 1933 y el otro en el año 1973, ambos en Estados Unidos, pero cuya ideología se ha difundido por todo el mundo. Uno de los signatarios del primero de estos dos manifiestos, el del año 33, fue John Dewey, que se considera el padre de la educación pública en Estados Unidos, cuyo excesivo pragmatismo llevó a esta ideología a caer en el relativismo de los valores. Los signatarios del humanismo secularista o el manifiesto del año 1973 fueron personas como el doctor Alan Guttmacher, quien, como ya hemos hablado en videos anteriores, fue presidente en ese año 1973 de la organización más abortista de Estados Unidos, Planned Parenthood. También fue signataria la propia Betty Friedan, de quien acabamos de hablar como una de las primeras impulsoras del feminismo radical antivida. También tenemos a John Huxley, quien fue director de la UNESCO, organismo de Naciones Unidas que, como hemos hablado en videos anteriores, ha impulsado, entre otras cosas, la educación sexual de tipo hedonista, de tipo inmoral. Y también Huxley fue presidente de la Sociedad de Eugenesia de Gran Bretaña. Hemos hablado ya de la ideología antivida de la eugenesia. Tenemos varias citas importantes de este humanismo secularista que claramente presenta en su ideología. Por ejemplo, tenemos el rechazo de la religión, en el cual en el segundo manifiesto dice lo siguiente: no podemos descubrir ningún propósito divino o providencia para la especie humana. Aunque hay muchas cosas que desconocemos, los seres humanos somos responsables de lo que somos o de lo que seremos. Ninguna deidad, ningún Dios nos va a salvar. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos. También hay una aceptación de la moral relativista, del relativismo ético, cuando dicen lo siguiente: afirmamos que los valores morales se derivan de la experiencia humana. La ética es autónoma y situacional, no necesita ninguna aprobación teológica o ideológica. También hay una aceptación de la anticoncepción, el aborto y el divorcio, e incluso de la misma eutanasia o suicidio asistido, cuando dicen creemos que las actitudes intolerantes, a menudo cultivadas por las religiones ortodoxas y las culturas puritánicas, reprimen individualmente la conducta sexual. El derecho al control de la natalidad, al aborto y al divorcio debe ser reconocido. Las distintas formas de exploración sexual no deben ser consideradas malas en sí mismas. El individuo debe experimentar un ámbito completo de libertades civiles en todas las sociedades. Ello incluye la eutanasia y el derecho al suicidio. Pues ahí tenemos entonces un resumen histórico y también que cubre un poco el contenido de lo que es la cultura de la muerte, sobre todo en este siglo que acabamos de vivir, el siglo XX, y que también se ha extendido lamentablemente a este siglo que ha comenzado, el siglo XXI. Esperamos que estas presentaciones acerca de lo que es la cultura de la muerte en general nos ayuden a comprender este fenómeno y también a saber cómo enfrentarlo. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.